gusto para el Tribunal Electoral recibir a todos los jóvenes de licenciatura de la Unidad Académica de Matlapa y vamos a dar inicio a un simulacro de sesión para que conozcan más o menos cuál es el trabajo, cómo se hace aquí en el Tribunal Electoral. Gracias. Buenos días a todos. Siendo las 13 horas con 35 minutos se da inicio a la sesión pública. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, hago constar que además de ustedes se encuentran presentes en esta sala de pleno el magistrado Rigoberto Garza de Lira, magistrado integrante de este tribunal, así también del señor secretario general de acuerdos, el licenciado Pedro Mariano Martínez, en funciones en atención a la ausencia del magistrado integrante Óscar Calixto Sánchez. Bien. El punto a tratar en el orden del día, secretario, ¿me puede dar de lectura al orden del día? Con su autorización, magistrada presidenta, el informe a este honorable pleno que el orden del día a tratar es el informe que el pleno realizará sobre la visita que los alumnos de la licenciatura de Derecho de la Universidad Intercultural Unidad Académica de Matlapa a este Tribunal Electoral del Estado. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Una vez que se ha planteado como punto de acuerdo el recibimiento a los alumnos de la licenciatura de Derecho de la Universidad Intercultural Unidad Académica de Matlapa, San Luis Potosí, les damos una cordial bienvenida. Siéntanse bienvenidos todos en esta ciudad de San Luis Potosí. Les vamos a dar una breve referencia sobre lo que es el trabajo que se hace por el Tribunal Electoral aquí en el Estado. Procederé a dar lectura al artículo 32 de la Constitución del Estado, que es la que nos estipula cuáles son las funciones del tribunal. El Tribunal Electoral del Estado es un órgano jurisdiccional de única instancia especializado en materia electoral en el Estado. Gozará de autonomía técnica, gestiona su funcionamiento e independencia de sus decisiones. Este deberá cumplir sus funciones bajo los estrictos de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. El Tribunal del Estado no formará parte del Poder Judicial del Estado y se integra por 3 magistrados que actuarán de forma colegiada y permanecerán en su encargo durante 7 años. Los magistrados electorales son electos en forma escalonada por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de conformidad como lo establecen la Constitución Federal y las leyes generales en materia electoral que de ella emanan. Los magistrados electorales serán responsables de resolver los medios de impugnación impuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales en términos de las leyes locales en la materia. Durante el periodo de encargo, los magistrados electorales no podrán tener ningún otro tipo de empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación de la autoridad electoral jurisdiccional local y de lo que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remuneradas. Eso es el marco jurídico que establece la Constitución Electoral, la Constitución del Estado. Y en cuanto a la ley electoral del Estado, también tenemos la Ley de Justicia Administrativa, que es la que previene cuáles son las funciones de los magistrados, nuestras atribuciones. Y me voy a conceder el uso de la voz al magistrado Rigoberto Garza de Lira para que les diga brevemente cuáles son las funciones de los magistrados. Gracias, presidente. Buenos días y sean ustedes bienvenidos a su casa electoral. Es, como saben, un órgano autónomo, independiente, como ya refirió la magistrada y lo puntualizo, es independiente del Poder Judicial, a pesar de que existimos desde el año, a virtud de la reforma electoral de 2014, con la reforma constitucional electoral, y en funciones desde octubre de ese año, de manera independiente. A la fecha hay gente que nos confunde y nos ve como un apéndice del Poder Judicial. La reforma constitucional estableció esa separación y esa independencia para darle mayor objetividad, mayor credibilidad y mayor confianza a la ciudadanía en cuanto al funcionamiento de este tipo de órganos
públicos para manejar, dejar separados los tres poderes del Estado, tradicionales del Estado, y sin formar parte de uno de ellos, pues somos parte de una división de competencial que deriva de la propia Constitución Federal. Bajo esa tesitura, todos sabemos que entre las facultades del tribunal es obviamente estar presentes en este pleno, ocurrir, votar y discutir todos los proyectos que se pongan a consideración de este pleno, resolver de manera colegiada. Como se dan cuenta, no es un tribunal unipersonal, y dentro de la estructura, procedimiento de los procesos electorales, también quiero hacer hincapié en el hecho de que el OPLE, el Organismo Público Electoral del Estado, que es el CEPAC, como ustedes saben, se encarga de instaurar los procedimientos, de hacer todo el proceso, preparar y llevar a cabo el proceso electoral. Nosotros no somos un órgano electoral, somos un órgano jurisdiccional electoral, que es completamente y absolutamente diferente. Calificamos la elección y resolvemos todos los planteamientos y recursos que presenten los partidos políticos y hoy día los particulares, los candidatos de los partidos, los candidatos hoy día independientes, que se vinculen en todo el alrededor del proceso, desde la preparación hasta la conclusión y actos post-electorales. Aún hoy estamos en función. Hoy tuvimos una sesión pública resolviendo un asunto, una cuestión de un procedimiento sancionador, es decir, que de origen tuvo su origen obviamente en el procedimiento ante el Consejo Estatal Electoral, y finalmente ese tipo de procedimientos nos toca calificar y resolver luego de que ellos instruyen lo necesario conforme a la ley, que es la recepción, la vista de los interesados, la audiencia respectiva, y finalmente estamos con nosotros. Entonces, no los canso. En la esencia, nuestra función no es instruir los procesos electorales, es calificar el proceso electoral, y el encargado de desarrollarlo es el CEPAC. El tribunal es un instancial. Nuestras resoluciones, de acuerdo con la ley y la propia Constitución local y federal, son definitivas. Sin embargo, caben recursos como la revisión constitucional que interponen los partidos contra las determinaciones del proceso, cuya competencia es de la Sala Regional del Tribunal Federal de la segunda circunscripción, que está con sede en Monterrey, Nuevo León. Y como saben, también los particulares pueden recurrir nuestras resoluciones en las que sean partes, en las que tengan interés. Esencialmente se ha manejado como los JDC, los juicios de ciudadanos, ¿verdad? Para que los particulares que se sienten afectados puedan tener una participación más directa. Antes de esa reforma del 2014 únicamente lo podían hacer recurrir los partidos políticos. Hoy día está al alcance de todo el ciudadano recurrir las determinaciones de los órganos jurisdiccionales en todos los sentidos en que afecten sus derechos políticos electorales, que también, como es sabido de todos ustedes, no nada más es votar y ser votado. Esos derechos políticos electorales abarcan y son luego de que se ha votado, a ejercer el cargo, incluso llega hasta, les alcanza la protección hasta ejercer libremente el cargo y tener derecho a una remuneración. Entonces sea muy amplio. Esperamos que esto les sea de utilidad y que compartan con nosotros la inquietud y la obligación ciudadana de compartir estos conocimientos, de que todo ciudadano tenga la idea, la certeza de que existen órganos que defenderán sus derechos políticos electorales en diversas instancias estatales y luego federales. Gracias. Bueno, como ya les puntualizó el magistrado, ustedes están aquí para conocer cuál es, más o menos, a grosso modo, cuál es el trabajo que hace un tribunal electoral. El tribunal electoral es una parte garante de los derechos de los que están participando en un proceso democrático. Un proceso democrático, ¿para qué nos sirve? Para elegir a nuestros representantes, a nuestras autoridades, ante nuestros representantes, ante el Congreso del Estado, que son los diputados locales, y en materia federal, lo que son los senadores, lo que es el presidente de la República y lo que son los diputados federales. Se elige aquí en manera local. Las elecciones son
para elegir los diputados locales, los presidentes municipales y el gobernador del estado. Nosotros tenemos elección cada 3 años y la elección un proceso de elección de nuestros representantes no es solamente el día de ir a ejercer el voto, que es el día 4 de julio, sobre el primer domingo de julio del año de elección. Un proceso electoral da inicio desde un año antes, porque tiene que llevar una preparación que va desde el elegir internamente en un partido político quiénes van a ser sus candidatos. Una elección que viene también a llevar, una vez que se eligen los candidatos dentro del interior de un partido político, estos candidatos electos bajo un proceso también democrático en el interior de sus partidos y cumpliendo con ciertas reglas que especifica la ley electoral, llevan sus registros ante el OPLE o ante el órgano administrativo. A nivel local es aquí, nosotros llamamos OPLE, que es el CEPAC, y a nivel federal es en el INE. Aquí a nivel local, lo primero que hace el organismo es revisar que las personas que se está solicitando sean registradas como candidatos cumplan con las cualidades y calidades que establece la ley. Ser mexicanos, ser mayores de 18 años, no tener procedimientos penales bajo los cuales ya hayan sido sentenciados y una serie de requisitos que están establecidos en la ley. Una vez que la autoridad electoral administrativa da revisión a que den cumplimiento con los requisitos para ser candidato, se les da el registro y empieza aquí lo que viene siendo el proceso de competencia entre los contendientes y vienen las campañas electorales. En las campañas electorales también hay ciertas reglas que se deben de cumplir. Cuando no se cumplen con las reglas o tanto de los registros, de los procesos internos de los partidos, de las campañas electorales, y una vez también el día de la elección se rompe con lo que es el funcionamiento o las disposiciones que establecen cómo se debe de llevar a cabo una elección, desde el momento en que se establece quiénes serán los funcionarios de casilla, dónde se van a establecer las casillas, quiénes van a fungir, cómo se van a sustituir a los funcionarios que no están ese día, cómo se debe de emitir el voto, cómo se deben de contar las boletas, etcétera. Todo este procedimiento es un procedimiento que es muy complejo y como parte de esa complejidad siempre se suscitan una serie de recursos que luego son analizados ante el órgano administrativo, y cuando el órgano administrativo también emite algunas determinaciones y no son conformes con las determinaciones, entonces vienen a hacer competencia del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral revisa desde que da inicio el procedimiento electoral hasta que termina todo el día de la jornada y se les da la posesión a los que son elegidos democráticamente. Cierra ese día el término de lo que le llamamos nosotros proceso electoral. Pero luego del proceso electoral el tribunal sigue trabajando. Nosotros seguimos trabajando en llevar a cabo todas las actividades concernientes para preparar el siguiente proceso, y una de las actividades es presentar reformas a la ley o presentar también los dictámenes de qué fue lo que se suscitó en un proceso electoral, cuáles fueron los resultados, qué es lo que pasó, qué cosas se tienen que reforzar y en qué cosas tiene el tribunal que trabajar más fuerte para poder nosotros consolidar nuestro proceso democrático y lo que es la democracia en México. La democracia en México lamentablemente no está consolidada, pero todas las autoridades que estamos inmersas en este tipo de procedimientos tenemos el compromiso de trabajar para toda la ciudadanía y hacer nuestro mayor esfuerzo y resolver conforme a derecho. Entonces, esto es así a grandes rasgos lo que la importancia o el trabajo de un tribunal electoral. Un tribunal electoral le viene a dar legitimidad a las autoridades que son electas, a nuestros representantes, porque si hay una controversia en la que dos contendientes se dicen ganadores, y ha habido asuntos que nos han tocado aquí en el tribunal en que la diferencia ha sido de un voto, asuntos en los que hemos tenido que contar los votos hasta por una tercera vez,
aquí en el tribunal, hacer algunos mecanismos de trabajo para poder resolver quién es el ganador y quién es el que la ciudadanía favoreció con su voto. Entonces, el trabajo del tribunal es muy importante porque el hecho de elegir nuestros representantes viene a contribuir en mejoras económicas, en mejoras sociales, en las comunidades o lugares que están en el estado, en toda la república y especialmente en las localidades, en los municipios. A cada quien le concierne en un punto cercano quién es su representante. En un municipio, pues quién es su presidente municipal. A nivel federal, pues quién es nuestro presidente de la república. Y así sucesivamente se van escalonando los cargos. Pero bueno, espero que esto nada más es como unas breves palabras. Nosotros los invitamos a que visiten la página del Tribunal Electoral y los invitamos, no sé si alguno de ustedes quiere hacer una actividad aquí con el tribunal, porque nosotros estamos también revisando nuestra página, qué tan amigable es con ustedes, cuáles son los datos que quieren conocer del Tribunal Electoral, qué cosas podemos nosotros mejorar para ustedes y cuál es su forma de interactuar con una página de internet que la que nosotros tenemos. No sé si a alguno de ustedes le interesa participar en esta actividad ahorita, algunas 3 personas o 4 que quieran participar en la actividad. ¿Quién más quiere participar? Es muy sencillo, es algo que ustedes hacen cotidianamente, entrar a las redes. Todos yo creo que tienen una página de Facebook o de no sé, otras páginas de redes sociales, ¿no? Instagram, otras. Entonces, el que quiera entrar, nada más es entrar a nuestra página y que busquen alguna información que les interese y nosotros nada más vamos a observar qué tan difícil es para ustedes encontrar una información dentro de nuestra página de internet. ¿Alguno de ustedes tiene, además de la señorita, usted, alguno más? 3, puras chicas, bueno. Vaya, chicos. Tenemos 3 chicas y un joven. Es el empoderamiento de la mujer. Sí, las mujeres aquí están más interesadas en conocer. A ver, otro joven para que se haga más paritario ahí el proceso de... Es muy sencillo, nada más es entrar a la página. ¿Otro? Bueno, muy bien. Pues ya tenemos a los elegidos. Bueno, ahorita vamos a pasar para enseñarles las instalaciones. Les vamos a invitar un coffee break y bueno, aquí el magistrado también les quiere dar algunas palabras. Gracias, magistrado. Bien, quiero pedirles también a ustedes que tengan una participación activa, que quiero escucharlos, o queremos escucharlos. La presidenta, como les digo, se trató de dar un panorama corriendo, un panorama general, y como eso se van muchos aspectos que pudieran ser de su interés. Por ejemplo, ¿quién hace la calificación final de la elección? ¿Algunos de ustedes saben quién hace la clasificación? La calificación al final de la elección. ¿En qué momento se declara por cerrada, por concluido el proceso electoral? ¿No? ¿Verdad? Entonces, yo los invito a que el que desee interactuar o que le interese saber algún punto particular, haremos lo posible por despejar su duda. Particularmente, bueno, cuando se cierra, la ley marca que se cierra, se concluye el proceso electoral, no tiene un día preciso. Tenemos días precisos para que inicien los encargos, ¿verdad? El 1 de octubre lo viven ustedes ahí con los presidentes municipales cuando toman posesión. Entonces, hasta el 30 de octubre puede haber un trámite o la resolución de un recurso. Entonces, concluye el proceso electoral cuando se agoten todos los recursos, cuando no haya ningún recurso pendiente para resolver. Y la declaratoria formal conforme a nuestra ley la hace el CEPAC. Nosotros hemos comentado en el Centro Tribunal la posibilidad de proponer una reforma porque nosotros somos los que calificamos los recursos. Si se fijan, dije cuando no haya un recurso pendiente por resolver, nada pendiente. Y el CEPAC los recursos no se tramitan en el CEPAC. Quien tiene ese conocimiento somos nosotros. Si tenemos uno pendiente o si alguna resolución que resolvimos y se fue ante un JLC a la Sala Monterrey o a la Sala Superior o un recurso de revisión, ¿verdad? Entonces,
en esos momentos se dan. Por eso les hice el cuestionamiento, vi caras de incertidumbre, por ahí alguien me asentó que sabía cuándo concluía, entonces antes de que pasemos a otro momento dentro de las presentaciones que les ofrece el tribunal y por conducto de la magistrada, si alguno de ustedes quiere hacer algún planteamiento para que su servidor, la presidenta o el compañero en funciones de magistrado ante la ausencia del magistrado fiscalisto se les pueda despejar, ya que si se fijan, yo les hice ahorita, después en esta segunda intervención les planteé un punto muy importante, creo yo que es muy importante, cuando concluye finalmente, cómo termina. La señorita dice, cuando la casilla cierra, ahí seguiríamos cuando termina la jornada electoral, que es diferente. La jornada termina a las 6 de la tarde, salvo que hubiera gente formada a las 6 y se prolonga hasta que termine, y luego viene el proceso de calificación en la casilla en cuanto al conteo y el aseguramiento, la integración del paquete electoral, como el acta de apertura, el acta de cierre, el resultado del conteo, la autorización por parte de todos, la integración de las incidencias en caso de que haya, y se forma lo que se llama el paquete electoral, que luego se va a formalizar su calificación en primera instancia, obviamente por el CEPAC en primera instancia, luego nosotros recursos. Entonces, con esta otra pequeña intervención, el objetivo era tratar de incentivarlos, motivarlos. Si ahora no lo quieren hacer, bueno, pues lo podrán hacer, como les dicen siempre en las conferencias, y sobre todo cuando dicen que ya no hay tiempo para contestar las preguntas, háganlas, mándenlas y se las devolveremos. Pero aquí está la oportunidad para que si alguno tiene alguna inquietud en cuanto al funcionamiento, en cuanto al proceso, algunas formas, algunos efectos, algunas consecuencias, estamos a sus órdenes. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes también tienen la autoridad como para emitir algún dictamen en contra, o más bien para fundamentar la violencia política contra la mujer que sea sustentada dentro del Código Penal? Sí, no desde el punto de vista penal. La podremos contemplar y en su momento calificar como una posible causa de infracción dentro del proceso, una causa de nulidad, alguna revocación de una candidatura, etcétera, pero siempre y cuando encuadre dentro como una causa para este tipo de procedimientos. Desde el punto de vista penal, no la califica. Perdón, que lo interrumpa. Me refiero a dar una sugerencia, por ejemplo, a los diputados que reformaran el Código Penal y que esta sea sancionada penalmente, la violencia política contra la mujer, porque no viene catalogada como un delito penal. Correcto, pues. Sí, el Tribunal Electoral da pláticas al interior del Estado, en otras entidades, hablando precisamente de cómo se ha dado este fenómeno de la violencia política, que se vino acrecentando desde 2014. Y se ha acrecentado también desde diversos análisis porque no hay una sanción para que se dé este tipo de conductas, o sea, para que se puedan inhibir. Mientras no haya una sanción, no se pueden inhibir. Y en una reflexión y en trabajos que ha hecho este tribunal, se presentó una iniciativa de ley en el 2016, 2017, magistrado, no me acuerdo, 2000, en el 2017 una iniciativa de ley para que se incluyera dentro de las reformas la violencia política con una sanción, especificando cuál sería la sanción dependiendo de la conducta, si la conducta se daba dentro de una competencia penal, si se daba dentro del ámbito administrativo o si se daba dentro del ámbito electoral. Lamentablemente no se ha hecho esa reforma, no se ha previsto dentro de la ley este tipo de, como una figura de delito en las reformas que hubo. Está prevista en la ley de violencia contra la mujer, en la ley general, está prevista la violencia, pero no específicamente como violencia política. Aunque hay violencia contra la mujer, tampoco hay sanciones por violencia, sino que están catalogadas las conductas dependiendo del ámbito donde se den, si se dan en un ámbito de competencia penal, administrativa, electoral, o dentro del ámbito en el ámbito familiar. Entonces, dependiendo de la conducta y del agresor y de todas las circunstancias, es como se va fijando quién es la autoridad competente
para que conozca de esto y si puede, aunque no haya una sanción, emitir alguna, pues alguna resolución en la que se diga si está acreditada o no la violencia. Pero hasta el momento, o sea, está como un poco incompleta en cuanto a darle un seguimiento a las cuestiones de violencia política. Para el Tribunal Electoral, ¿cuál sería el concepto de violencia política o qué acciones se tomarían de referencia? En un ámbito electoral, en el ámbito electoral es, por ejemplo, en las campañas políticas, el hecho de que no se haga una distribución correcta de la cantidad que le toca para campañas electorales. Se ha detectado que cuando se hace la distribución de los recursos públicos, se le da, por ejemplo, a un varón se le da mayor cantidad de recursos para su campaña política que a una mujer. Entonces, porque ahí ella puede denunciar violencia política porque se le está dando una cantidad menor que se le está dando a un varón. Otra de las cuestiones que se dan también dentro de como violencia política es que el día de la elección se cometen actos a veces de violencia para intimidarla o inhibir su competencia. Dentro del interior de los partidos políticos se les amenaza o se obstaculiza para que puedan llegar a tener un cargo como candidatas. Entonces ya al no tener candidatas se les está amenazando, inhibiendo, violentando de alguna manera. Se puede hacer la denuncia ante el Tribunal Electoral que al interior de su partido político no le están dando las suficientes facilidades o de la misma forma que se le están dando a los varones para que compitan en un campo de forma paritaria o igual. ¿Sí? Eso es por decirles algunos ejemplos. Bueno, yo, en mi opinión, creo que sí deberían de tomar mucho en cuenta eso, lo de violencia de la política, porque allá en la zona de la Huasteca, en tiempos de política, los candidatos pues no juegan el papel sanamente de competir, sino lo hacen pues incitando la violencia a las personas, tanto los que lo están apoyando, porque pues igual en donde yo vivo pues sí lo viví y pues sí estuvo muy feo, las personas no podían salir, ya no querían salir a votar por lo mismo de que dicen que pues ya los tienen amenazados y hacen la denuncia porque hubo mucha gente que sí habló, pero después ya no siguieron porque por miedo a que les pasara algo. Es como te digo, depende de las circunstancias bajo las que se dé este tipo de violencia. Hay, como lo que tú me estás refiriendo, pues es como competencia del ámbito penal. Ahí hay está la Procuraduría, en donde está la FEPADE, que es la que se encarga de darle seguimiento a ese tipo de acciones, y es la que les tiene que dar una resolución y la que tiene que investigar y llamar a los agresores para para tomar datos y ver si se puede integrar una carpeta de investigación. Y una vez que se integra y si hay suficientes elementos, pues proceder penalmente. Pero te digo, sí depende de las circunstancias en las que se esté dando. Entonces hay que diferenciar y hay que tener pruebas y no basta la simple denuncia. La denuncia nos sirve a nosotros para que se visibilice cuál es el grado de gravedad o con qué tanta frecuencia están ocurriendo este tipo de actos. Si no hay denuncias, pues se tiene como una imagen de que no está sucediendo nada, de que todo está correctamente, cuando lo sano sería que se denunciara, aun cuando no se tuviera una resolución que venga a dar una satisfacción total a la persona que está siendo violentada. Lo cierto es que en tal grado que se vaya evidenciando cuál es la gravedad, entonces las autoridades se tendrían que obligar a tomar medidas. El Estado está obligado a respetar los derechos de los ciudadanos como parte también de los derechos humanos. Entonces, una obligación del Estado es fijar las políticas suficientes o hacer las reformas a la ley para poder resguardar los derechos de las personas que están participando en un proceso electoral. Nada más si tomen nota que una conducta puede ser objeto de diversas responsabilidades. Si bien puede constituir un delito,
de hecho las circunstancias que tú ves definitivamente debidamente acreditadas serían constitutivas de un ilícito, pero a la vez podían ser causas de una nulidad de la elección también. Hay la presentación de múltiples causas graves. Antes se hablaba de de la causal genérica, ambigua, pero sin embargo ese tipo de conducta se puede adecuar, y nada más quería puntualizarles eso, estar conscientes que una conducta puede dar origen a diversos tipos de responsabilidades, civil, penal, en este caso tener consecuencias en materia electoral también de manera simultánea. Así es. Es que cuando no teníamos tipificada alguna cuestión, se daba un análisis desde el tipo de que se le llamaba la nulidad abstracta, y entonces se trataba de adecuar cuál era la afectación de una conducta que fuera sumamente grave a tal grado de llegar a anular la elección. Después se hizo una reforma y la nulidad abstracta quedó superada y ya se especificó en la ley cuáles son las causas de nulidad, y solamente sobre esa se puede pedir la nulidad. Pero sí, antes sí había dentro de la nulidad abstracta, como su nombre lo dice, abstracta, podían entrar muchas cuestiones y podían interpretarse hasta el uso del financiamiento, el uso de la publicidad, y cuestiones también que no son nada más de conductas violentas. O sea, eran una serie de acciones que se podrían encuadrar dentro de lo que era la nulidad abstracta. Ahora ya hay una nulidad específica y la ley establece cuáles son los elementos para también demostrar las causales de nulidad que están ya fijadas en la ley. Bueno, para pasar a hacer esta como sesión un poco más coloquial, voy a someter a votación de pleno el que se les dé un presentito a todos los chicos que nos están acompañando esta mañana. Sométalo a votación, secretaria. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación del efectivo. Magistrada Yolanda Pegosa Reyes. A favor. Licenciado Flavio Arturo Valle Martínez, secretario general en funciones de magistrado. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor de la propuesta. Magistrada presidenta, debo constar que la referida propuesta fue aprobada por unanimidad de votos. Bien, entonces se procederá a darles ahorita un pequeño presente por parte de este tribunal para que anoten todo lo que sus dudas y datos que nos van a servir mucho aquí en el tribunal. Y bueno, no habiendo puntos, ¿hay algún otro punto que tratar, secretario? Magistrada, le informo que acorde al orden del día no se encuentra pendiente asunto por desarrollar. Está siendo las 14 horas con 10 minutos, se da por terminada la sesión. Gracias.